De acuerdo, muy buenas a todos. Esta es la clase correspondiente del laboratorio de electrónica. El tema que vamos a tocar es acerca de la fuente de alimentación. Ya. Como introducción, pues la parte de la fuente de alimentación dentro del laboratorio nos cumple un rol bastante importante, pues es el elemento que nos va a dotar de las características de tensión y corriente deseados para implementar nuestros proyectos, nuestros laboratorios o cualquier circuito que deseemos echar a correr, ¿ok? Esto nos va a proveer que tensión y corriente en continuo, ¿ok? A partir de una entrada de tensión alterna. Es entonces que nos da, que no tiene demasiada importancia. Esto tiene una gran brecha, una gran distancia en lo que corresponde a la implementación en simulación. Ahora les estoy mostrando lo que son fuentes de DC, de voltaje DC en el simulador de Proteus que utilizamos, ya sea una batería, una fuente o este tipo de fuentes también, que son de tensión continua, que solo nos basta colocar el valor de tensión nominal que deseamos para obtener una tensión continua y estable. Pero eso en la realidad no es tan sencillo. Para ello, pues vamos a hacer uso de la implementación de una fuente de alimentación. Ya, este es un esquema básico de lo que se pretende realizar. Ustedes ya lo han visto previamente. Son 3 etapas para obtener una señal de corriente DC a partir de la fuente de corriente alterna doméstica que todos contamos, que en general es 220 voltios eficaces a una frecuencia de 50 Hz. La primera etapa es la de transformación, el transformador. Ya, este bien puede ser simple o doble. Luego vamos con la etapa de rectificación, que bien puede ser de media onda o de onda completa. En este caso de onda completa con un puente de diodos y un filtro o capacitor. Y la última etapa, que es la de regulación, que como ven es un poco más compleja. Hay distintos tipos de regulación, ya sea en paralelo o derivación, con componentes discretos o, como en este caso, haciendo uso de un circuito integrado, que es también lo que vamos a implementar. Ya. Como saben, todas estas etapas tienen un propósito. El primero es adecuar la amplitud de la señal de entrada. El segundo es darle una aproximación lineal. Y la parte de regulación es la que nos va a proveer la capacidad de mantener las condiciones de tensión o corriente, de acuerdo al caso, ante variaciones de la carga en la salida, ¿ok? Lo que está acá. Este es un esquema básico, como les decía, haciendo uso del clásico circuito integrado LM317, que es, en este caso, el elemento de regulación. Y todo lo que está a su alrededor son dispositivos tanto de protección como de polarización, ¿ya? El funcionamiento, como bien saben, es el siguiente. A partir del puente de diodos tenemos una señal rectificada de onda completa y con la ayuda del capacitor vamos a tener una señal rizada que se aproxima más a lo que es lo que deseamos, tensión en continua. Ustedes bien saben que en cada diodo cae 0,7 voltios, ya que en general vamos a usar diodos de silicio. Acá está la rectificación de la onda negativa. El resultado después del filtrado, acá vemos la tensión de rizado. Y eso es cuanto ya sabemos. No hay mucho que decir respecto a eso. Ustedes ya lo saben de sobremanera. Este es el cálculo del capacitor a partir de la tensión de rizo deseada. Bien podemos hacer la tensión de rizo mínima, lo cual nos va a conllevar el uso de un capacitor más grande. Ya, esta fórmula también la conocen, viene a partir del análisis de la onda y del tiempo de decaimiento de la carga del capacitor. Entonces va a ser función de la tensión máxima que tenemos a la salida, la frecuencia de la señal de entrada. Y a partir de ese cálculo también podemos hacer el cálculo de la corriente que va a atravesar los diodos, ¿ya? Y ven, como sabemos, el voltaje pico inverso, que es otra de las características de la fuente. Hablando un poco de los reguladores,
En este caso el LM317, que es de tensión positiva. No hay mucho que decir, estos datos extraídos del datasheet. A su salida podemos obtener de entre 1.5 a 2.5 amperios, que es bastante, siempre que la diferencia de tensión sea menor a 15 voltios. ¿A qué se refiere? A que la diferencia de tensión entre la entrada y la salida sea menor a 15 voltios. Ya, porque en este elemento siempre vamos a tener una pequeña caída de tensión. Es decir, hacer un elemento de tensión variable, para que tenemos aquí nuestro pin de ajuste, que es común a la malla de entrada como a la malla de salida. ¿Qué nos va a permitir esto? En función de la posición de este potenciómetro, vamos a obtener un voltaje variable que lo podemos regular a gusto, ¿ya? A partir de una tensión en continua constante. Es decir, si acá la entrada tuviese 30 voltios DC rectificados a partir de este condensador, voy a tener una cierta caída acá entre Bin y Bout, ¿ok? Los pines de entrada y salida. Por ejemplo, puede ser 1 voltio mínimo. Entonces acá lo máximo que voy a poder sacar son 29 voltios. Ya, esto está descrito en el datasheet o en la hoja de datos de este integrado LM317. Asimismo está el circuito de polarización, en este caso también los diodos de protección y demás, que son de uso común, ¿okay? Lo que en general se implementa. Como ven también, en la corriente de salida existe un decaimiento en la corriente de salida cuando se exige ya demasiado a la parte de la tensión de caída, que es como os explico, el voltaje continuo a la entrada y el voltaje continuo a la salida. Y también tenemos los rangos de voltaje de entrada, que está entre 303 voltios a 40 voltios. Un poco del análisis de lo que es la parte del voltaje de salida. Se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff para la corriente I2, que nos va a indicar. A ver, en la salida, el voltaje de salida tenemos una corriente, la I1, y en el nodo A se está incluyendo la corriente de ajuste, que suele ser mínima, despreciable, para obtener un voltaje de referencia que cae en R1. Eso lo estamos llevando en forma de ecuación, de tal forma que la corriente I2 es igual a la suma de la corriente I1 con la corriente de ajuste, ¿ok? Porque la corriente que va a entrar viene en este sentido y se va a dividir en estos dos, en el voltaje de salida y una corriente de polarización que va a salir del pin de ajuste de nuestro LM317 y que se va a congregar en este nodo, en el nodo A. ¿Ya? Vemos el análisis. No hay mucho que decir, ustedes también ya bien conocen la ley de nodos, la ley de mallas. A partir de ello también tenemos B2, es igual al voltaje de salida menos el voltaje de referencia, que es lo que está cayendo sobre R1. Según el datasheet, lo recomendable es un voltaje de referencia de 1.25 voltios, entonces hay que asegurar que caiga esa tensión en R1. El voltaje de ajuste típico de nuestro circuito, o sea, en general, esta corriente es constante y corresponde a 50 microamperios, perdón. Entonces, según los datos del fabricante, lo más adecuado es colocar una resistencia de 240 en función de R1. Ya este valor de resistencia no lo vamos a encontrar en el mercado local, pero lo más próximo es el valor comercial de 220 ohmios. Ya luego de esto, el análisis es el siguiente para la ecuación de tensión de salida. Va a ser una ecuación en función de las resistencias R1 y R2. Y es esta relación ya. El voltaje de salida es 1.25 veces 1 más la relación entre R2 y R1. Sabemos que R1 es constante
R2 es la variable y 1.25 es su constante. Es decir, el voltaje de salida va a ser función de la posición del potenciómetro R2, como ya antes había establecido. ¿Qué más? De la ecuación que podemos ver, el voltaje mínimo es 1.25. Cuando R2 sea 0, es decir, todo esto se vaya a tierra, lo mínimo que vamos a obtener en el voltaje de salida es 1.25 volts. Acá vemos una simulación en pequeña escala de lo que es el circuito básico de polarización de uso, más bien, del regulador LM317. Y acá vemos que en esta posición únicamente corresponde 9 voltios, pero al variar la posición del potenciómetro, varía el voltaje de salida. No hay mucho más que decir. Acá está el puente de diodos, el transformador simple que ya conocemos. Y ya, a partir de lo que vamos a implementar, ya les he dejado en el Classroom tanto el esquema como la lista de materiales necesarios para implementar la fuente de alimentación del laboratorio para este semestre. Supongo que es de los primeros circuitos que van a armar. Por ello también tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a utilizar. Uno de ellos es el capacitor electrolítico. ¿Ya? Estos son los capacitores de mayor capacidad. Saben que se mide en faradios. Los valores normales del capacitor electrolítico están en microfaradios. Son los más grandes que podemos encontrar. Y estos son valores comerciales. Como ven, van desde 1, véanlo de esta forma, 1, 1.2, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6 y demás, en función de múltiplos de 10 en 10. Entonces 0, 1, 1, 10, 100, 1000 para cada uno de estos valores de la columna. Ya todos estos los van a encontrar en las tiendas electrónicas, en el mercado local. Una característica importante de este tipo de capacitores es que por su construcción, este debe tener en cuenta una polarización de los pines, ¿ya? Entonces no da lo mismo colocar en un sentido la fuente de alimentación y los capacitores si lo colocas el capacitor de un lado o de otro. No va a cumplir correctamente su función. E incluso tenemos el riesgo de que se averíe e incluso explote el capacitor. Luego tenemos los otros tipos de capacitores, son cerámicos o de poliéster. En este caso, lo que vemos en la imagen es un capacitor cerámico. Son bastante pequeños, su valor también son más pequeños que los de los capacitores electrolíticos, tanto del orden como de los picos o nanofaradios. ¿Ya? Ahora la forma en cómo vemos el valor en faradios de nuestros capacitores. En el caso de los electrolíticos es sencillo, lo tienen impreso acá en el encapsulado. De igual forma, en los capacitores lo tenemos acá, pero es un poco más complejo de leer. Ya, los dos primeros dígitos son los que vamos a poner enfrente y el último dígito es el multiplicador. En este caso es por 10 a la 4. Entonces, a partir del 10 le aumentamos 4 ceros y todos estos valores van a estar en picofaradios. Y lo podemos llevar a notación de ingeniería. Lo multiplicamos por 10 a la 3 y tenemos 100 nanofaradios. Ya, en tanto los capacitores de este tipo, cerámicos o de poliéster, también tenemos los valores normalizados, que son los valores comerciales que podemos encontrar en las tiendas. Tampoco hay mucho más que decir. Para esta implementación les recomiendo que utilicen los capacitores cerámicos. Hay una leve diferencia entre los cerámicos y de poliéster. Pero para esta implementación son más deseados, son más adecuados, recomendables estos, los cerámicos. De igual forma les voy a mostrar en la implementación los de poliéster. Luego el uso de los diodos, como bien saben, es un dispositivo de 2 pines que tiene una diferenciación
tenemos un cátodo en un pin y el ánodo en el otro pin. De acuerdo al símbolo, se diferencian de esta forma. Ya, el cátodo corresponde a esta parte y el ánodo a esta parte. Es fácil de identificar. En el encapsulado tenemos una barra o línea que atraviesa el lado que está nuestro pin del cátodo. ¿Ok? Y finalmente las resistencias, nuestro código de colores que ya conocemos. Tenemos 4 franjas en la resistencia, no tenemos distinción de polaridad, solo de valor, ¿ya? Casi de igual forma como en el capacitor, las primeras 2 franjas van a corresponder, las primeras 2 bandas, corresponden a un valor numérico que vamos a juntar. Es decir, este bien puede ser decenas y unidades. Y la tercera banda, tercera franja, es el multiplicador. Como ven acá, de acuerdo en potencias de 10 ya. El negro, que correspondería a 0, debería ser entonces 10 a la 0. El café, que corresponde a 1, es 10 a la 1. El rojo 2, 10 a la 2 y demás. Y la cuarta banda es la tolerancia. Esto es el error que puede llegar a introducir el valor nominal de nuestra resistencia. Si bien puede ser plateado, color plata, en la cuarta franja, eso nos indica que si fuera nuestra resistencia de 100 ohmios, no puede llegar a ser exactamente 100. Puede estar entonces entre 100 más menos 10%. Entonces esta banda, esta resistencia, su valor eficaz, su valor en la vida real, el dispositivo que lo tenemos en la mano, podría variar entre 90 y 110 ohmios. Nada más, si la tolerancia es menor, si tenemos menos rango de error. ¿Ya? Y finalmente también los valores nominales de las resistencias. Todas estas están presentes en el mercado local. También, como pueden ver, los valores de la columna son los valores nominales. Y vamos avanzando a las siguientes columnas. Son los multiplicadores de 10 ya. Entonces tenemos desde 1, 1.2, 1.5. Entonces bien podremos tener 1K, 1.2K y 1.5K. Todo en ohmios. Y es lo que podemos encontrar para comprar ya. Es decir, no podemos encontrar, por decir, una resistencia de 250 ohmios. Entonces tengo que escoger el valor más cercano, o el valor más cercano inferior, o el valor más cercano superior, de acuerdo a las limitaciones del circuito que estoy encontrando. U otra forma de aproximarme es hacer arreglos de resistencias en serie o en paralelo, para afinar un poco más, o acercarme un poco más al valor de resistencia que deseo, si es que lo que necesito es mucha precisión. O finalmente utilizar un potenciómetro, que es una resistencia variable. Listo. Ya, como les decía, es muy sencillo en la simulación proveernos de tensiones tanto alternas como continuas, ¿no? Tenemos el elemento batería, la fuente de tensión DC. Ya, todo esto está acá. O finalmente la fuente que nos proporciona el mismo simulador, que está en la parte de generadores. Todo esto no nos sirve ahora para la implementación. Lo que vamos a ver es la simulación que ya les he dejado. Esto está de acuerdo al esquema de implementación. Lo único que le añadí es un switch conmutador, ya, para darle la funcionalidad de encendido o apagado. Vemos las 3 etapas, la de transformación, adecuación de señal. En este caso estamos utilizando un transformador de derivación central simétrico. Luego la parte de rectificación, el puente de diodos y los capacitores asociados. De entre medio tenemos un par de LEDs que nos van a indicar el correcto funcionamiento ya. Solo van a estar encendidos. Podemos diferenciar tanto un LED verde como un rojo o el color que deseen para la parte de la tensión positiva y otro color para la parte de la tensión negativa.
Como ven, en el tema de la implementación, ya podemos ver acá que para la parte de tensión positiva que estamos viendo acá, se implementa toda una malla, incluyendo el ya conocido, el ya tratado LM317, circuito integrado, que nos va a proveer la regulación de tensión. En este caso, tensión variable, el mismo circuito de protección con el diodo, con los diodos. Y de igual forma vemos, es decir, es simétrico ya entre la tensión positiva y la fuente de tensión negativa. Ya, lo único que varía es el modelo de los transistores. La configuración es la misma. Y el LM337, que este es igual otro dispositivo regulador de la misma familia del LM317, solo que en este caso de regulación de tensión negativa. Ojo que no nos vale lo mismo que regular tensión positiva un LM317 que para regular tensión negativa. Es otro dispositivo de uso específico, ¿ya? Y el mismo circuito de protección, polarización y demás. Esa es la parte de regulación. Acá tenemos un filtro a la salida, un capacitor de carga y la resistencia de descarga. Y acá en la parte final ya les dejé una prueba de cargas. Ya pueden variar la tensión, perdón, pueden variar el valor de resistencia, tanto de la carga en la parte positiva como la carga en la parte negativa, medir la tensión. Podemos modificar mediante RB1 el potenciómetro de la parte de tensión positiva o la parte de tensión negativa, modificando el valor de RB2. Siempre vamos a tener en cuenta que la parte de en medio es nuestra referencia, nuestra tierra. Siempre vamos a ponerlo acá, ¿ya? Va a estar en medio, entonces la línea superior es nuestra línea de tensión positiva y la parte inferior nuestra línea de tensión negativa. Ya, en cuanto a la simulación, a lo mejor es mi software, tal vez son demasiados componentes, aunque no lo creo, pero existen problemas, miren. Le doy a play, bajo el switch. Ah, qué bueno, aprovechemos ya. Ok, ya ocurrió el error. Miren, no puede estar mucho tiempo corriendo, se acaba de detener, pero vieron el funcionamiento. Esto debido a que me parece que son demasiados elementos de medida, así que vamos a ir por partes. No hay mucho que decir respecto a la salida. Lo que hacemos es realizar la medición de corriente sobre la carga, así como la tensión. Siempre la medida de tensión lo vamos a referenciar a tierra. Ya, no hay, no hay más que decir, van a ver que funciona adecuadamente. Y como les digo, entonces vamos a eliminar elementos de medida. Ya, nos estamos quedando sin carga. Esperamos que ahora sí funcione por lo menos. Ya. Con el switch abajo está funcionando el transformador. Tenemos a la entrada una tensión de amplitud 311 punto tantos, que nos va a dar un aproximado de tensión eficaz de 220. Es lo único que tenemos a una frecuencia de 50 Hz, obviamente, que es lo que corresponde a la red de alimentación doméstica. La parte del transformador, todo esto lo vamos a ver a partir de la implementación, que va a ser la segunda parte de esta clase. El transformador es de derivación central, es decir, en el primario tenemos una bobina y en el secundario tenemos una bobina con derivación. Ya, es simétrico. Lo que estamos obteniendo es dos tensiones simétricas RMS de 15 voltios. Ya, no hay más que decir, como pueden ver los LEDs están funcionando ya con la tensión continua, resultado de esta rectificación, con el puente de diodos y el arreglo de capacitores. Pueden observar que este es el símbolo de un capacitor electrolítico, que es de gran capacidad. Es de 4700 microfaradios, es grandote. En comparación de este otro, que es un capacitor pequeño de 0,1 micros,
o 100 nanofaradios, en este caso es cerámico. Ya en estos capacitores hay la distinción, en este caso acá viene el positivo y con esta muesca nos indica que acá va el negativo. Ya, eso, entonces vamos a detener la simulación, ya sabemos cuánta tensión cae, tensión eficaz, cuánta corriente, todo esto en alterna. Ya que se desacomode, no nos importa. Vemos también la caída en el secundario del transformador de ambas partes de la simétrica. Y vamos a hacer la medición en la carga. Ya, primero vamos a intentar medir tanto corriente como tensión. A ver si no nos da ningún error. Ya, aún es bastante pesado, así que solo tensión. Ya, pienso que son problemas de mi hardware, que parece que está bastante sobrecargado al mismo tiempo de grabar la clase. Pero a ver, consejos. Aparte del consejo de eliminar los elementos de medida dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra simulación, también suele ser un error que provoca el algoritmo, por así decirlo, de simulación, es la posición inicial de los potenciómetros. Cuando terminen una simulación, es recomendable dejarlo al medio o no en un valor extremo ya. Si lo dejo al 0% o al 100%, también es donde suele producir errores en el inicio, con las condiciones iniciales de nuestro circuito, ¿ya? Mejor dejarlo al 50 y ya está, 50, 51. Ya, pero no se preocupen, todo esto lo vamos a ver en la práctica, en forma práctica. A ver, variaciones. Respecto al circuito de polarización que tenemos, no hay mucho que decir. Se incrementa el capacitor C7 de 10 microfaradios para la estabilidad de la tensión que cae, lo que es en el esquema de R2, ya. Nada más. La estabilidad de la medición, es decir, del voltaje de salida, que varíe consecuentemente con el potenciómetro y no haya variaciones de carga. Luego se está incrementando estos dos diodos en la parte de la simetría antes de llegar a la parte de referencia para modificar el valor mínimo de tensión. No sé si recuerdan. Del circuito básico habíamos establecido que la tensión mínima que podemos obtener con nuestro LM317 es de 1.25. Estamos añadiendo dos diodos polarizados en inversa para subsanar lo que sería esta tensión mínima ya. Entonces nuestra tensión mínima, gracias a estos dos diodos, llega a 0. O sea, es menor a 1.25. Obviamente no nos sirve una tensión de 0, pero sí bien, en algún caso muy extremo, podríamos usar hasta 0.5 voltios, 0.7 o cuanto deseemos. Ya no tenemos la limitación de voltaje mínimo, tanto en la línea de tensión positiva como tensión negativa. Y finalmente la parte de salida, que es este par de transistores, los tips que van a ver que son transistores de potencia y los BC558-548, que nos están actuando como elemento de control. ¿Esto para qué? Son amplificadores, en este caso nos está realizando la función de protección y control de corriente, ¿ya? El LM317 bien nos puede proveer de una buena capacidad de corriente, pero para aplicaciones que nos requieran más corriente entran en juego también estos transistores que nos están controlando más corriente, ¿ok? Nos están aportando más corriente a este nodo. Básicamente eso es todo el funcionamiento del circuito.
Y vamos ya con la segunda parte de la clase, que es la implementación. Ahí vamos a hablar un poco más de los aspectos de los elementos y finalmente elementos del circuito y el funcionamiento como tal. Ya, continuando con la parte 2 del laboratorio de implementación de la fuente de alimentación para el laboratorio. Lo que están viendo ahora son todos los componentes necesarios dentro del esquema del circuito que les he propuesto. Ya, no hay mucho que decir, vamos a explicar parte por parte, empezando por el transformador, que es todo este dispositivo de acá. Ya, como ven es bastante grande, es pesado, pero todo esto depende de las características que lleguésemos a tener. Si bien este puede ser el elemento más difícil de conseguir, o incluso carito, respecto al resto de los componentes, es bastante importante y también muy útil, ¿ya? Eh, ¿Qué les puedo recomendar respecto a esto? Nuevo es carito y algunos incluso se mandan a hacer en las tiendas de electrónica, ¿ya? Y suele ser incluso un poco más caro. Entonces tú le das las características al vendedor y él te dice el precio que corresponde de acuerdo a lo que tú le has dicho, ¿ya? Te lo calcula. Algo que les puedo recomendar es comprar de segunda mano. Suele haber en la Feria 16, como este que lo compré, que averiguando ya llega a resultar un poco menos, incluso de la mitad del valor de un transformador nuevo. Lo que hace este señor es extraer los transformadores de aparatos antiguos, aparatos viejos, usados que ya no sirven, entonces el transformador los extrae. Y te lo hace la prueba. Lo único que mide es la continuidad, ¿ya? Si van a comprar de él, en la descripción del Classroom les voy a dejar más o menos la ubicación de este señor. Ojalá siga vendiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La parte del primario, que está acá, y la parte del secundario. Acá incluso tenemos un poco de suerte porque incluso está un papel donde nos indica el esquema del transformador. Sus cuatro salidas, sus cuatro entradas, mejor dicho, para el primario, que en realidad únicamente lo mínimo que necesitamos son dos, que sean para 220. Pero este transformador tiene capacidad de una entrada de 220 voltios o 110 voltios, ¿ya? Por lo que venía también con este conmutador. Acá nos indica, si enfoca, 220. Y si lo cambio, también para una red de 210 voltios en la doméstica. Ya lo volvamos a 220. Este es el pequeño esquema que nos indica el orden del bobinado. Y la parte del secundario, que como sabemos lo que necesitamos es un bobinado con derivación central. Lo que nos indica que es simétrico de 15.5 voltios eficaces a la salida y un máximo de 2 amperios, que es la capacidad en corriente, ¿ya? Y los 3 pines de salida. Luego de eso, como venía, estos son los únicos dos cables que deberían interactuar con la red doméstica, ¿ya? Tanto 220 como 110. A lo que le añadí un conmutador, un switch. Y directamente el cable que va al enchufe, ¿ya? Puede ser cualquiera. Eso en cuanto a la entrada. En cuanto al secundario, le coloqué esta bornera. Es únicamente un dispositivo que lo ponemos, un conector, que lo aseguramos mediante tornillos. Tenemos 3 entradas, 3 pines, que van a corresponder a lo que es la salida de nuestro secundario. Como pueden ver en el secundario tenemos 3 líneas, pero 2 de ellas son lo que sería la parte de vivo, como se diría, ¿ya? Y lo del medio es la parte común, la parte de derivación. Esto está señalado mediante el color de los cables. El azul es en este caso, el que es distinto. Tenemos 2 iguales, que corresponden a ambos vivos. Y el azul que sería el de derivación, ¿ya? No sé si puedan verlo, ahora sí se ve mejor, ¿ya? Y ahora, ¿por qué estoy usando la bornera? Porque tanto en
En el bobinado de entrada con el bobinado de salida se utilizan cables de multihilo, ¿ya? De varios hilos. Y eso no es adecuado para colocar en nuestra protoboard. Entonces, para adecuar eso, estamos utilizando esta bornera, que sí tiene estos tres pines, que entran más fácilmente, ¿ya? Otra solución sería soldar un cable como este pequeño. Un cable cualquiera, ¿ya? A cada una de las líneas, que solo sea de un solo hilo que quepa bien en nuestro proto. Luego de ello tenemos que ya todo el resto del esquema del circuito implementado dentro de nuestra protoboard. Algo que podemos rescatar es que tenemos que tener los cables bien pegados al proto, ¿ya? Antes todos hacían sus armados, ya sea de cualquier laboratorio, de cualquier materia, con los cables al aire volando. Si bien te ahorra tiempo, es mucho más pesado la parte de prueba y error, ¿ya? Porque a medida que vayan avanzando la dificultad del nivel en la carrera, van a implementar sistemas o circuitos más complejos. Y entonces es mucho más difícil ver dónde está, bueno, mejor dicho, probar dónde pudiese estar el error en un proto, en un circuito más desordenado, que en el orden que nos puede ofrecer el colocar los cables de forma adecuada, ¿ya? Que calce bien en el proto. Esa manera de recomendación, que no estén los cables volando, sino que estén al ras del proto. Continuando, pueden ver, acá es donde iría la parte del transformador. Lo vamos a hacer la prueba al término de esta explicación. Tenemos que el puente de diodos corresponde a 4 diodos. Como ven, son un poco más grandes de lo usual. Son bastante voluminosos. Es por la capacidad en corriente que tienen. A continuación están los filtros o capacitores, ¿ya? Este es un capacitor electrolítico. Un capacitor electrolítico, como les comenté, es muy fácil identificar su capacidad. A ver si me coloco mejor, ya. Está impreso, capacidad en voltaje, 35 voltios máximo y 4700 microfaradios de valor. Esta también esta línea que nos indica que este pin, que está por encima, que ese terminal es el negativo, ¿ya? Del capacitor, ya que estos dispositivos tienen polaridad. Lo vuelvo a colocar. Y estos son los segundos filtros. Este es un capacitor de poliéster, ¿ya? También existen los cerámicos que son mucho más recomendables, pero que no los tenía a mano, solo tenía estos, pero no hay ningún problema inmediato. El par de LEDs, el LED verde para la línea de tensión positiva y el LED rojo para la línea de tensión negativa. Sobre esta parte vamos a hacer una distinción. De la salida del puente de diodos, estoy colocando a la línea superior de mi proto la línea de tensión rectificada positiva, ¿ya? Pero no es la línea de salida oficial de nuestra fuente. Y en la parte inferior, en la línea superior, estoy colocando la referencia, acá donde está el bolígrafo. Y en la línea siguiente, que es esta, pueden verlo, estoy colocando la línea de tensión rectificada negativa, ¿ya? Esto depende de ustedes, ¿ya? A cómo deseen armar, pero para mí se me ha hecho mucho más cómodo. Continuamos. Ya hemos pasado la parte de rectificación, la parte de transformación, y todo el resto de esta parte es la parte de regulación, ¿ya? Este es el arreglo, como pueden ver, eh, varios puntos acá. Primero, este es el tip para la parte de regulación de tensión positiva. Es el 2955. Como ven, es bastante voluminoso. Y además que tiene este elemento, aún no lo conocemos, se llama disipador. Lo único que nos ayuda es a mantener estable en un rango adecuado la temperatura de operación de nuestro transistor. Es un transistor de potencia, van a ver que su beta, que su valor de amplificación es muy bajo. Ya. Y este es nuestro LM317. También le puse su disipador.
Lo más importante de proteger son estos dos, ¿ya? Proteger contra la temperatura. Bien saben que uno de los enemigos más comunes de la electrónica es la temperatura. Luego, más sencillo, a ver si enfoca esto ya. Tenemos el transistor, el par, que está interactuando con el transformador, con el transistor de potencia, perdón. El par de diodos de protección a nuestro LM317. El capacitor electrolítico en paralelo al pin 1. Y finalmente el potenciómetro de ajuste, ¿ya? Que es lo que nos va a ajustar la tensión de salida en directo. De igual forma, esta es la parte de regulación, pero para la tensión de salida negativa. No hay mucho más que decir. Recalcar un poco la parte de protección contra sobretemperatura. Ya que viene asociada a los dos al transistor y al regulador, nada más. Ya, también tenemos la parte del potenciómetro de regulación y finalmente el filtro, capacitor de resistencia, nada más que decir. Algo que puedan observar es que, a ver, en comparación con estos, este es el capacitor, así es como viene el capacitor, ¿ya? Con las patitas largas. Pero también es recomendable, dado que van a utilizar este circuito, es decir, no es recomendable que lo desarmen cada vez, desarmen y hierven cada vez, únicamente cortarle las patitas. Para tener, para que no sea fácil de mover, que no esté desconectándose a cada rato. Es lo que pasó con todos estos dispositivos, porque también los diodos vienen con sus patitas largas, así como los capacitores, incluso estos filtros, las resistencias también. Estas son las resistencias de potencia. Como vieron en la lista de dispositivos, hay dos resistencias, bueno, cuatro, de 5 watts. Como ven, son súper voluminosas y es necesario ya por la cantidad de corriente que va a atravesar estas resistencias. Y nada más que decir, como ven, entra máximo en 2 protos, de acuerdo al armado que puedan hacer. He procurado hacerlo un poco más grande para que se distingan las partes, pero ya de acuerdo a su imaginación pueden hacerlo más pequeño o más grande si gustan, no hay ningún problema. Ya, vamos a pasar a la parte de pruebas. Ya, vamos a colocar el transformador en su posición. Viene acá. Ya le conecté el secundario. Estoy colocando, mi switch está abajo. Lo voy a enchufar a la red. Ya está. Procuramos que no haya contacto. Tengan siempre cuidado con el manejo o la interacción con la red doméstica. Voy a encenderlo. Ya está. Y ya está funcionando ya. Como ven, el LED verde es la parte de tensión regulada positiva y el rojo para la tensión regulada negativa. Antes de empezar las pruebas, lo voy a volver a apagar. Como ven, sigue encendido. Lo apagué, está ya no hay alimentación, pero van a observar que sigue habiendo. Se acaba de apagar, ¿ya? Es por el efecto de los filtros. La tensión que aún queda acumulada sobre los filtros se está descargando tanto en las resistencias como también en la parte de los diodos. Lo que voy a hacer es retirar los diodos ya porque están deslumbrando la cámara. Pero como ven funciona adecuadamente. Vuelvo a encender. Ya no están los LEDs, pero sabemos que sigue funcionando. Y vamos a hacer uso de... Acá estamos viendo ya el valor de tensión, nuestro multímetro, ok. Estamos sobre 200 voltios en continuo. Algo también que les recomendaba a su auxiliar Leo es colocar o añadir a las puntas de prueba un cable, un pequeño tramo de alambre, ¿ya? Esto para realizar la medición. Entonces previamente ya he puesto la parte negativa en la parte de neutro o tierra de lo que es mi armado, ¿ya? En este caso estoy poniendo la línea superior, esta que corresponde a la barra o línea azul, como referencia. Ahora, esta línea superior es la parte de tensión positiva
Y la línea inferior roja es la parte de tensión negativa. Y con la ayuda de esta puntita vamos haciendo la prueba. Primero la tensión positiva. Entonces, vean acá, estoy poniendo acá. Ya. Y estamos midiendo 16 voltios. Vamos a juntarlo un poco más. Y que a medida que varía este, que es el control de tensión positiva, la tensión va variando. Como ven, el objetivo era llegar a los 15 voltios, pero estamos llegando hasta los 19 regulados. Vean que lo estoy moviendo, estoy reduciendo la tensión. ¿Ya? Y como les comenté, estamos llegando a un valor de 0.04 voltios. Ya. De igual forma, entonces solo voy a quitar la parte del chicotillo rojo y lo voy a colocar en mi parte de tensión negativa sin mover mi chicotillo negro, que está anclado, por decirlo en referencia. Y como vemos, la lectura de tensión negativa no es necesariamente simétrico, ¿ya? Entonces ahora estoy moviendo este potenciómetro, que es el del control de regulación de tensión negativa. Y de igual forma, a medida que lo varío, espero se esté notando, también varía la tensión de salida, hasta el mínimo, 0.706. Ya, no hay más que decir. Tengan cuidado con las polaridades de... Perdón, tengan cuidado con las polaridades de los dispositivos. Ya sea el capacitor, ya sean los transistores. Vean muy bien el datasheet antes de empezar a armar. ¿Cuál es base transistor colector? Perdón, ¿cuál es base emisor colector? También del LM317, su pin out, ya sea el voltaje de entrada, voltaje de salida y el pin de ajuste. También en la parte simétrica, el control o regulación de tensión positiva. No hay mucho más que decir, solo eso. Tengan cuidado también con la manipulación del transformador y la red eléctrica de 220-110, la que utilicen. Y tengan cuidado. Nada más, estoy atento a sus consultas, dudas, preguntas. Algo también que no les había mencionado, bueno, está implícito. Como cada herramienta, como cada dispositivo, como cada elemento que utilizamos, necesitamos ciertas características. Es de esta forma que ha sido dimensionado este circuito, ¿ya? Entonces, este arreglo, esta herramienta, nos provee de más o menos 15 voltios, más o menos por la parte de tensión positiva negativa, a una corriente máxima de 2 amperios, ¿ya? Esto provista o regulada, controlada por estos transistores. El TIP y el pequeño BC558 y el 548 que está acá. ¿Ya? Eso. Eso digo para... Hay varios compañeros que están optando por adquirir, no hay ningún tipo de problema con comprar una fuente. Entonces, entre esos valores, más o menos 15 voltios, 2 amperios, es lo que se desea para la implementación de nuestros laboratorios, e incluso mirando un poco más adelante para el requerimiento de laboratorios y de otras materias, para que les sea útil implementar en sus propias casas, ¿ya? Porque en algún momento vamos a volver al laboratorio físico, es donde tenemos las fuentes de laboratorio también. Y nada más que decir, espero les haya servido, puedan implementarlo. Por mi parte no les voy a exigir como tarea, pero que sepan que sí es necesario implementar para cada uno de sus laboratorios. O sea, este es el elemento básico. Como han visto en la simulación es fácil sacar una fuente de DC para alimentar, para polarizar un transistor, etcétera, ¿ya? Pero en la práctica, para obtener la tensión DC adecuada, es implementar todo esto. Ya, sin más, como les digo, estoy atendiendo sus preguntas, dudas. Las hacen llegar por WhatsApp, por el Classroom o por donde deseen. Es todo y gracias.